Hola, buenos días, buenas tardes, según estéis escuchando esta presentación, a todas y a todas. Bien, voy a proceder a la presentación del tema 3.3, es decir, a la sección tercera del tema 3, que se va a centrar en la poesía en la educación infantil. Y se va a centrar sobre todo, bueno, fundamentalmente, en la poesía para la primera infancia, es decir, en aquellos materiales poéticos que están escritos y destinados sobre todo a los primer lectorado o incluso al prelectorado, es decir, para personas que ya saben leer o para personas que están empezando a leer. Lo primero que nos podemos preguntar a la hora de enfocar este tema es una pregunta que surge de manera natural si tenemos en cuenta cuál ha sido nuestra experiencia con la poesía durante todos nuestros años de instituto o de colegio, que es, ¿existe la poesía para la primera infancia? Es decir, normalmente la visión que tenemos todos de la poesía es algo muy complicado, muy difícil, ligado a temas graves como la muerte, el amor, el paso del tiempo, etcétera, etcétera, lleno de figuras literarias, con una métrica endiablada. Y todo eso parece que cuadra muy mal con la sencillez o con la candidez que se le presume a un lector infantil o a una lectora infantil. Es lógico que nos hagamos esta pregunta si la visión que tenemos de la poesía es eso, pero resulta que sí, que existe la poesía para la primera infancia y yo voy a intentar durante esta presentación convenceros de que no solo es así, sino de que existen materiales distintos y toda una serie de variedad de recursos que podemos llevar al aula para que podamos introducir a los niños y a las niñas en ese lenguaje especial, en ese lenguaje desautomatizado, que se basa sobre todo en llamar la atención sobre el propio lenguaje, que es la poesía. Antes de empezar, quisiera recordar un poco cuáles son los tipos de poesía infantil, que lo he explicado alguna vez, pero de todas maneras me gustaría recordarlo. En primer lugar, como poesía infantil tenemos la poesía popular infantil, que ya hemos estudiado, que lo hemos visto en el último tema, del cual tenéis todo un tema de teoría presente en Moodle, donde tenéis ejemplos y en el que se ve sobre todo las distintos tipos de conversaciones. Es una literatura que se ha transmitido normalmente de manera oral y que tiene que ver con la vida del niño, como sabemos, que tiene que ver con sus ceremonias cotidianas, como puede ser irse a la cama, cobrar conciencia de cuáles son las partes de su cuerpo, jugar, el aspecto lúdico es fundamental en esto, las adivinanzas, las suertes, etcétera. Está presente en la vida cotidiana del niño, pero sobre todo se manifiesta de manera oral, salvo, como hemos visto en el tema anterior, algunas veces que se antologa, se recoge y por lo tanto las conoce de manera escrita. En segundo lugar, tenemos lo que llamaríamos poesía ganada, que es aquella poesía que no ha sido escrita directamente para niños, pero que se pone al servicio de los niños y se pone a los niños y a las niñas en contacto con ella a través de diversos procedimientos. O bien, esta poesía, a fuerza de ser ofrecida a los niños, se convierte en patrimonio de la infancia, como pueden ser poemas de, ya lo comenté alguna vez, de Lorca, de Miguel Hernández, de Machado, incluso de Espronceda, la famosa canción del pirata, que sobre todo se leen en los libros de texto y al final acaban considerándose infantiles cuando en principio no fueron escritas para ellos. Eso sería la poesía adoptada, perdón. O bien la poesía se adapta, es decir, se pone al servicio de los niños ofreciéndolas en un formato especial. La gran pregunta aquí es cómo se adapta poesía. Es muy fácil adaptar prosa porque lo que haces es recortar, ¿no? Quito las cosas, quito las partes aburridas, quito las partes difíciles. Es lo que hago, por ejemplo, con el Quijote, con la Odisea, con el Tirano Blanc, en la Isla del Tesoro, los viajes de Gulliver. Pero en poesía esto es mucho más complicado, porque en poesía si tú cambias una palabra, puedes cambiar el número de sílabas que tiene un verso y por lo tanto ya no funciona, la rima, el ritmo te descuadra, etcétera. ¿Cómo se adapta la poesía para primeros lectores, para prelectorado, para primer lectorado? Sobre todo a través de la ilustración y a través del formato. Lo vamos a ver en una de las categorías que vamos a desarrollar durante este tema. Y finalmente está la poesía infantil escrita directamente para la infancia. Es este tipo de poesía que algunos autores han decidido escribir directamente para los niños, para las niñas, teniendo en cuenta sus intereses, sus capacidades lectoras y lo que les puede interesar, sobre todo, y que quizás es la más interesante porque realmente es donde vemos la idea de la infancia que tienen los autores que escriben para niños. Este es un tipo de información que está presente en la mayoría de la bibliografía especializada sobre el tema y que sobre todo he sacado de estas fuentes de aquí, por citarlas y para que veáis que no simplemente que yo me lo he inventado. Bien, ¿cuáles son los principales rasgos de la poesía para la primera infancia? En primer lugar, es que el formato es muy importante. Es decir, el formato es muy importante porque impone una ceremonia de lectura distinta. La semana pasada veíamos que había libros que funcionaban muy bien cuando los mostrabas delante de una clase numerosa y que podían funcionar en una lectura colectiva, pero que había libros también que funcionaban en una lectura más íntima y más compartida. Esto que es, digamos, fundamental en cualquier lugar, bueno, en cualquiera de los géneros literarios para la infancia, es incluso más importante en la poesía y vamos a ver que en este sentido podemos hacer una distinción muy clara entre poesía para prelectorado y poesía para primer lectorado. Bien,
Otra característica fundamental es que las ilustraciones son imprescindibles. Se tiende a pensar cuando hablamos de literatura infantil que las ilustraciones son decorativas, que quedan bonitas, pero generalmente las ilustraciones sirven para poner el texto poético al alcance del niño. Ya sea un texto nuevo, ya sea un texto viejo, las ilustraciones sirven de elemento facilitador, que es un término que se utiliza mucho en teoría literaria infantil, porque lo que hacen es acercar ese texto que puede ser más complicado, que puede ser más difícil, al prelectorado o incluso al primer lectorado. Ya veremos cómo se produce esto, pero es algo que, digamos, que sobrevuela toda la poesía para primeros lectores o para primer lectorado. En segundo lugar, podemos decir también que hay dos temas fundamentales, que por un lado la naturaleza. La naturaleza está siempre presente, ya sea como tema central, porque por ejemplo los poemas tratan de los animales, o ya sea como una especie de decorado o de dimensión simbólica del texto, como veíamos la semana pasada. Veíamos que había una serie de textos que hablaban, por ejemplo, de la maternidad, pero que hablaban a través de los animales, por lo tanto la naturaleza se convierte en un tema indirecto. Y el otro tema fundamental de la poesía infantil es obviamente la infancia. Es una literatura que tiene que interesar a la infancia, le tiene que hablar, le tiene que interpelar. Esto es fundamental en poesía cuando hablamos de sentimientos y por lo tanto la experiencia de la infancia, lo que la infancia siente, lo que la infancia vive, acaba funcionando como un eje conductor en diversas facetas y que lo veremos a lo largo de los distintos libros de los que hablaré en esta presentación. En cuarto lugar, hay algo significativo en estos libros, en estos materiales poéticos para la primera infancia, y es que pivotan entre dos líneas, sobre todo. Por un lado, el ritmo, es decir, una poesía muy rítmica, que se puede recitar, que se puede decir en voz alta, que se puede memorizar sin problemas, que sirve sobre todo para el prelectorado y para que tenga un contacto primero con la poesía. Pero por otro lado tenemos también el lirismo, es decir, esta poesía que realmente se basa en la expresión de sentimientos, de emociones, y que no está tan preocupada con que se pueda leer en voz alta, sino con que se pueda leer de manera compartida y se base sobre todo en la expresión de sentimientos. Lo veremos también. Es curioso porque estas dos líneas que conviven bien en esta primera infancia, durante la segunda infancia, durante la etapa que podríamos ligar a la educación primaria, se basculan definitivamente hacia el ritmo. Es decir, hay mucha más poesía que es rítmica, que es muy sonora, que se puede leer en voz alta, compartir, y menos poesía que es lírica, no es casualidad realmente. Y por último, esta poesía generalmente es una vía de entrada a la educación poética, es decir, una vía de entrada a que los niños y las niñas comprendan que hay un tipo de texto especial, que es la poesía, que utiliza códigos especiales. Vuelvo a hablar de, como lo he dicho muchas veces, de reglas del juego especiales. Esta poesía sirve para que ellos se vayan acostumbrando a que existe este lenguaje poético, que tiene unas características especiales y que pueden ir familiarizándose con él. Por eso muchas veces estos libros tienen como fin encubierto final la educación poética, es decir, ir, ya digo, acostumbrando al lectorado a que hay este lenguaje peculiar. Bien, ¿cuáles son los tipos de poesía para la primera infancia? Bueno, hablamos sobre todo de dos tipos de poesía. En primer lugar están los libros de poesía para prelectorado, es decir, son aquellos libros que permiten incluso una lectura autónoma por parte de la infancia, incluso cuando no saben leer todavía. Son libros de formato muy, muy, muy particular, pequeños en cartoné con ilustraciones redundantes. Y eso sería uno de los puntos, que sería quizá cronológicamente el primero, ¿no?, de los dos. Y en segundo lugar tendríamos los libros de poesía con formato de álbum, es decir, grano pequeño tamaño, doble página, donde el texto ya es un poco más complejo y donde la interacción con las ilustraciones a veces puede ser incluso hasta altamente sofisticada, ¿no? En este tipo de libros tenemos libros formados por un solo poema, que pueden ser un poema que ya existe previamente o un poema escrito expresamente para niños, o libros formados por varios poemas en los cuales tenemos lo mismo, pero la misma opción, pero aquí me voy a centrar sobre todo en libros escritos directamente para niños. Bien, empezamos con el primero de estos, de estos dos libros, que es la poesía para prelectorado. Para desarrollar esta poesía me voy a basar en 4 puntos, que son peritextos, textos, ilustraciones y epitextos virtuales. Bien, en primer lugar, en cuanto a los peritextos, esta poesía es una poesía muy reconocible porque son libros de pequeño formato y impresos generalmente en cartoné y de tapas redondeadas. Hemos visto varias veces libros de este tipo y ya los sabemos reconocer como libros que son para un prelectorado, para niños que empiezan a manipular, incluso para prácticamente bebés, y que, claro, admiten una lectura más que una lectura común que se podría llevar en un aula, es una lectura particular, sobre todo, ¿no? Pero bueno, también podrían funcionar en un aula. Bien. En segundo lugar, tienen texto, obviamente, pero es un texto muy breve, muy corto, rítmico, repetitivo y que trata siempre temas afines.
Por temas afines me refiero a que los temas que se tratan en estos libros generalmente forman parte del horizonte que envuelve al niño, es decir, de objetos, lugares, ceremonias que les resultan altamente reconocibles, es decir, que no les exigen un esfuerzo de abstracción que serían incapaces prácticamente de realizar. En esta misma línea, las ilustraciones que reflejan este mundo infantil, son altamente redundantes. Con esto me refiero, y deben ser redundantes, con esto me refiero a que generalmente representan exactamente lo mismo que está en el texto. Y que es esta redundancia la que permite que se lleve una lectura, entre muchas comillas, una primera lectura, un primer acercamiento a la lectura, por parte del prelectorado, es decir, por parte de aquellos niños y aquellas niñas que no saben leer todavía y que en sentido estricto no están leyendo, pero sí están descifrando. Y finalmente, alguna característica muy fundamental es la presencia de epitextos virtuales, es decir, estos libros se prolongan en la red y se prolongan en la red en forma de canciones, de vídeos y de canciones y de documentos sonoros que lo que hacen es prolongar la vida de estos libros a través de la música. En una nueva oralidad que no tiene que ver exactamente con la transmisión oral tradicional, que era de persona en persona, que lo cantaba y lo oía, sino a través de la transmisión que supone y la transmisión masiva que supone la web. Bien, como ejemplos de esta tendencia de poesía para prelectorado tenemos dos colecciones fundamentales en España. Hay alguna más, pero sobre todo estas son las que más se han desarrollado y las que están más en boga. En primer lugar, de La Cuna de la Luna, de la editorial Calandraca, con textos de Antonio Rubio e ilustraciones de Óscar Villán, y la colección La Cereza, con textos siempre de Mar Venega e ilustraciones cambiantes. Bien, hablaba antes de los epitextos virtuales públicos, que a veces los pone al servicio del lector o la lectora la propia editorial, y a veces son usuarios anónimos los que deciden colgar vídeos en YouTube. Aquí, por ejemplo, en el caso de la colección La Cereza, esos epitextos virtuales están dentro del propio libro, porque aquí vemos que contiene canción. En la contracubierta de este libro hay un código QR. El código QR permite descargarse esa canción y, por lo tanto, la vida del libro va más allá de la simple lectura, porque va más allá incluso del recitado, va al cantado, ¿no? Con lo cual te puedes aprender. En el caso de La Cuna de la Luna, esas canciones están en YouTube y están realizadas por usuarios que han decidido espontáneamente, no ligados a la editorial, digamos, colgarlas allí. Bien, hablaba antes también de la redundancia entre texto e ilustración. Lo podemos ver ya desde las cubiertas. Aquí no tanto, quizás una relación un poco más indirecta, pero aquí tenemos una palabra que representa un objeto ilustrado y la palabra y el objeto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, incluso si un niño o una niña no es capaz de descifrar las letras que forman la palabra árbol, sí que sabe que aquí estas letras están representando este concepto de aquí. Igual que pasa en el libro, uno de los libros que voy a poner de ejemplo, vemos aquí un zapato, ¿vale? Un zapato y la ilustración es un zapato. Veis que además no hay ambigüedad ninguna y no hay posibilidad de despistarse en esta cubierta. Es decir, lo que representa la palabra lo representa el objeto y además es un objeto perfectamente perfilado, dibujado detrás de un fondo más o menos neutro que no despista absolutamente nada. Bien, si abrimos el libro, que además es un libro en cartoné, que no tiene guardas, que nos va directamente al texto, encontramos ese texto de aquí, ¿vale? Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, zapato y cordón. Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, zapato y tacón. Zapato, zapato, zapato marrón. Zapato, zapato, me lo abrocho yo. Bien, como veis, un texto muy breve, muy rítmico, en el que hay, sin embargo, a pesar de que hay una secuencia que se repite y que permite memorizarla bien y meterse en ella, introducirse en esa secuencia, formar parte de ella, al final hay una sorpresa, que es cuando dice me lo abrocho yo. ¿Qué es lo importante de esta sorpresa de aquí? Lo importante es que está dando entrada al yo. Es decir, por eso estas obras se pueden considerar poesía, aparte del ritmo, porque introducen el yo. Y el yo en una ceremonia que es muy importante para los niños, que es el momento en el de cierta autonomía. El otro día hablábamos de uno de los rubicones que cruzan los niños, que es aprender a andar. Otra puede ser aprender a abrocharse los zapatos. Estamos introduciendo aquí al propio niño, a la propia niña, porque el yo es un conjunto vacío en el que cabemos todos. La ilustración lo llenará, como vamos a ver a partir en breves instantes. Y esta manera de introducirlo hace que este poema vaya más allá de la simple repetición de estructuras rítmicas, que estaría muy bien de por sí. No, lo lleva al terreno, lo lleva a la experiencia, lo lleva al sentimiento, a las emociones del propio niño. Es decir, lo liga a esa parte infantil que tiene que ver con ir quemando etapas y ir aprendiendo, ¿no? Bien, si nos vamos a las secuencias anteriores, lo que encontramos es esto. Lo vemos aquí, ¿vale?
zapato, zapato, zapato marrón, cada una de las ilustraciones, como veis, redundante respecto al texto, zapato, zapato, zapato y tacón, zapato, zapato, zapato marrón, zapato, zapato, me lo abrocho yo. ¿Veis? Lo que os estaba diciendo. ¿Qué encuentro en ese yo? Que sin el texto estaría vacío. Yo encuentro un niño, y un niño que se está atando un zapato. Por lo tanto, este poema apela directamente a una experiencia que ha tenido, que puede tener el niño, que puede haber tenido ya, que a lo mejor tiene en el futuro, pero que lo liga a su propia experiencia cotidiana. Y una experiencia cotidiana en la que no le resulta extraña, ¿no? Esto es lo realmente interesante de estos libros. Otra cosa muy interesante de estos libros es que, si os dais cuenta, las líneas que forman parte de la ilustración son prácticamente iguales en el trazo de las que forman parte de las palabras, con lo cual se produce una relación directa que hace que relacionemos claramente la ilustración y el texto. Bien, otro ejemplo de estos libros, el otro libro, 5. 5 en la cubierta, 5 como ilustración, personificado, como vemos, y el texto que encontramos en 5 es este de aquí, perdón, este de aquí. Vale. 1 luna, 2 luna, sol, 3 luna, sol y pez, 4 luna, sol, pez y gato, 5 luna, sol, pez, gato y brinco. Bien, aquí la estructura es ligeramente distinta porque juega con la acumulación y también juega con el hecho de relacionar términos que en principio no tienen relación entre sí más que por sus características sonoras, como puede ser 3 y pez, 4 y gato, por ejemplo, que va jugando ya con la rima. Bien, si nos vamos a la ilustración, encontramos esto, ¿vale? Veis que lo cual permite también una lectura para prelectores que no sepan leer, porque pueden decirlo perfectamente, ¿vale? Pero al final hay otra sorpresa, y es donde otra vez estos libros vuelven a darnos un poco la pauta de lo que pretenden. Al final hay otro personaje que aparece, más allá de la pura acumulación y el puro juego sonoro y el puro juego rítmico, que es importante, aparece un personaje que es un personaje infantil que está realizando una acción que podría hacer también un lector o una lectora que lo estuviera haciendo, ¿no? Bien, y que precisamente lo personifica, lo lleva al yo, porque está también en primera persona del singular, y hace que estos libros vayan más allá simplemente de la pura acumulación de eso. ¿Veis? Estos libros son la pura acumulación de rítmicos, de estructuras rítmicas. ¿Veis? Estos libros son aparentemente muy sencillos, pero realmente muy complejos. Bien, el éxito de estos libros lo podemos medir, como he dicho antes, sobre todo por la presencia en Internet de determinadas personas que han decidido musicarlos y ponerlo al alcance de todos nosotros, como es el caso de toda la colección de la Cuna de la Luna. Tiene una serie de vídeos en YouTube que se pueden utilizar como un material complementario y que pueden servir para llevarlos al aula y un poco completar la lectura con esta parte de aquí y llevarlo incluso a la educación musical, porque estos libros lo permiten sin ningún lugar a dudas. Bien, esto es en lo que respecta a los libros para primeros lectores, ¿no? Para prelectores, para, digamos, personas que se inician a la lectura y que pueden leer de manera autónoma y que tienen estos libros que le permiten la manipulación. Bien. Damos un paso más allá. Vamos a los libros con formato de álbum. Cuando hablamos de libros con formato de álbum, hablamos de libros que generalmente tienen una presencia importante de la ilustración, donde el texto y la ilustración funcionan de manera complementaria y donde se produce siempre un diálogo entre este texto y la ilustración. Generalmente aquí lo que se produce es que la ilustración ayuda a interpretar determinados puntos del texto que podrían quedar un poco en la sombra o a llevar el texto a una interpretación más allá de lo que podría decir, ¿no? Bien, en este caso tenemos, por un lado, libros formados por un solo poema, es decir, un libro que solamente tiene un poema que está fragmentado y secuenciado durante mucho tiempo, durante todo el libro, que puede ser de un poema ya existente y por lo tanto es una adaptación de un poema anterior, o puede ser un poema de nueva creación, es decir, creado expresamente para niños y niñas y por lo tanto tiene las características ligadas a la poesía infantil. O un libro formado por varios poemas, en el cual tenemos o bien una selección de poemas ya existentes, por lo tanto se trataría de una antología, que no es tan habitual, o de libros de poemas de nueva creación, que es en lo que me voy a centrar. Es decir, yo voy a hablar sobre todo de este tipo de libros. Bien, los libros formados por un solo poema adaptado se caracterizan por varios rasgos. En primer lugar, porque son una adaptación descontextualizada. Es decir, ¿qué hago yo con estos libros? Pues yo cojo un poema que está en un libro de autores, o sea, de un libro de poesía para adultos. Generalmente un libro para poesía para adultos se caracteriza porque tiene varios poemas, 30, 20, 100, los que sean, ¿no? ¿Qué hago? Yo descontextualizo ese texto porque lo saco de ese libro donde se ha publicado originalmente
y lo aíslo, es decir, lo ofrezco solo, nada más, ese texto nada más, porque yo quiero que los niños y las niñas lean solamente ese texto, porque quiero que lean ese poema, porque su capacidad, sobre todo, está ligada a que lean nada más que eso. Bien, luego, ¿qué hago con este texto normalmente? Yo hago un trabajo de secuenciación y fragmentación. Es decir, este texto no va a aparecer tal cual como aparecería en una antología o en un libro para adultos. En un libro para adultos este libro aparece, como vamos a ver a continuación con un ejemplo, aparece verso tras verso, todo en la misma página y yo lo leo pues como lee una persona de lectura experimentada. No, pues yo lo que hago aquí es secuenciarlo y fragmentándolo, es decir, dividirlo en partes y con esas partes crear secuencias que generalmente tienen que ver con que son una doble página. Bien. A partir de ahí, ¿qué hago? Le pongo ilustraciones. Y las ilustraciones son un elemento facilitador, porque lo que hacen las interpretaciones es concretar determinados contenidos del texto que están más o menos vacíos o más o menos indeterminados. Todos sabemos que la poesía no es un género tan concreto como la narrativa. La narrativa nos permite tener un personaje, una trama. La poesía nos exige muchísima interpretación por nuestra parte y muchas veces tenemos que llenar determinados huecos que no están del todo claros. ¿Qué hace la ilustración? Llena esos huecos, que a veces pueden ser vacíos y que pueden dar lugar a varias interpretaciones. ¿Y qué hace, obviamente, la interpretación? La ilustración. La ilustración es una primera interpretación, porque de todas las posibles interpretaciones que puede tener un poema, esta ilustración nos ofrece una, que es la interpretación de ese ilustrador, de esa ilustradora que decide coger un poema ajeno y externo y ofrecérnoslo como una obra ilustrada. Bien, como ejemplo voy a poner uno que ya conocemos y así no nos vamos mucho y ya sabemos lo que quiero decir. El poema I Carry Your Heart With Me de E. Cummings, que lo hemos visto ya en clase porque lo hemos visto en el libro, ¿tal? Este poema que dice llevo mi corazón contigo, etcétera, etcétera. Claro, yo os explicaba la semana pasada que en este poema todo es indeterminado, porque ¿quién habla aquí realmente en este poema? Habla alguien que es I, ¿no? Y le habla a alguien que es yo, alguien que le habla a un tú, pero si vemos este poema tal cual, si lo buscamos, si lo leímos la semana pasada, lo podéis leer aquí, lo podéis buscar en internet, lo podéis buscar en un libro, vemos que aquí esta expresión de amor es completamente indeterminada, porque no sabemos quién habla y a quién le habla. Bien, es leer un poema así, ¿verdad? Un verso detrás de otro que leerlo así, de esta manera en la que cada una de las secuencias está formada por un verso y por lo tanto la lectura es muchísimo más fácil y está muchísimo más adaptada al ritmo de lectura y al tipo de lectura que conoce un niño o una niña, porque un niño o una niña está acostumbrado a leer en el formato de doble página, álbum, etcétera, y por eso tenemos aquí todo este tipo de adaptación. Bien, ese tipo de adaptación la podemos encontrar en otros poemas. Por poneros otro ejemplo, por ejemplo, La cançó de fer camí de María Mercè Marçal, adaptado por la editorial Sembra, que es una editorial valenciana. Es un poema no pensado para niños, obviamente, ni para niñas, pero que se convierte en álbum ilustrado y tiene el mismo proceso, es decir, el hecho de segmentar, secuenciar y hacer que un poema que ocupaba una sola página forme parte de un libro, nada más que el libro. O, por ejemplo, The Song of Wandering Angus, que es un poema de Yeats, un escritor irlandés que ganó el premio Nobel, igual, es decir, yo creo un poema, cojo un poema, lo separo en secuencias y resulta que lo que forma parte de un libro conjunto de varios poemas de Yeats lo hago un solo poema y lo presento de tal manera que puede funcionar con lectores infantiles, que puede funcionar con un lectorado que comienza a leer y que puede acercar la poesía a los primeros lectores. Bien. Bien, esto en lo que respecta a los poemas que adaptan, o sea, a los álbumes que adaptan a otros poemas. También podemos tener libros formados por un poema, pero un poema inédito, es decir, un poema escrito expresamente para niños. En este caso, generalmente el texto también es breve y secuenciado. Los temas principales suelen ser la maternidad y la naturaleza, como ya hemos visto. Las ilustraciones crean sentido con el texto, como hemos visto también en algunas ocasiones, ¿no? Y generalmente se centran en el lirismo y la expresión de emociones. Bien, como ejemplos voy a traer dos, y por eso no me voy a detener mucho, para no alargar mucho esta presentación. Voy a traer dos que ya hemos visto, Mamá de Mariana Ruiz Johnson y que es Mamá de Fran Pintadera. En ambos casos veíamos que había un texto secuenciado, un texto en el que cada verso o cada dos versos ocupaba, en el caso de que es Mamá, un verso ocupa una página, en el caso de Mamá, dos versos ocupaban una página, en el que se produce una expresión de sentimientos alrededor de la figura de la madre y en el que, sobre todo, había unas ilustraciones que son las que realmente llevaban el peso del contenido. Es decir, los versos sin las ilustraciones
no funcionan del todo. A ver, son textos de calidad, son textos que tienen un sentido, pero realmente donde cobran todo el sentido es en la relación con las ilustraciones. Bien, no me detengo mucho más en ellos porque ya los vimos en la semana pasada en clase y los comentamos ampliamente y por lo tanto creo que no tiene tampoco mucho sentido que lo veamos. Bien, y luego finalmente, en el caso de la poesía para primer lectorado encontramos libros de poemas de nueva creación, es decir, hasta aquí hemos visto libros que solamente tienen un poema por libro. Ahora me voy a centrar en libros que tienen varios poemas. En el caso de estos libros, generalmente todos los poemas que forman parte de los libros forman parte de, o sea, tienen un tema en común. Es decir, hay una especie de hilo conductor, una estructura secuenciada y clara desde el inicio que permite que también facilite la lectura, ¿no? Es decir, por ejemplo, o va a ser un texto que va a tener todo el mismo tema, o va a ser un libro que tenga una estructura de abecedario, por ejemplo, es decir, pero ya desde el principio nos queda clara que hay una estructura que nos permite seguir bien la lectura del poema. Otro de los aspectos importantes de estos libros es que generalmente tiene mucha importancia la ilustración, como ya hemos visto, que esto es común, pero también la tipografía. Es decir, en muchos casos el cambio de letra o el hecho de que eso es un tipo de letra especial hace que estos textos funcionen de una determinada manera y tengan un sentido, ¿no? Y finalmente también podemos decir que en este caso hay un formato más variado, igual que en el primer caso teníamos un formato pequeño, en el segundo caso, en el formato de álbum tiende a ser ya un poco más grande, aquí hay un formato variado pero que tiende a la normalización, es decir, tiende ya a que sean a veces libros con un tamaño de álbum, a veces libros ya con un tamaño incluso más relacionado con la poesía para niños y con incluso a veces hasta con tapa blanda algunos de ellos. Bien. Primer ejemplo, un libro que la semana pasada llevé a clase, pero que no pudimos ver, que es Finalmente Qui. Finalmente Qui es un álbum materno, pero tiene una peculiaridad. Tiene varias peculiaridades. La primera es que, aunque en la cubierta encontramos la figura de madre e hijo, hay una figura del padre que también va reapareciendo. Y es un libro que está pensado para que los padres y las madres vayan leyendo este libro en distintos momentos de la vida del niño. Es decir, son varios poemas que tienen que ver con distintos momentos. Es decir, el primer poema tiene que ver cuando el niño está dentro de la madre todavía y el último cuando el niño comienza a andar, que es algo que ya también vimos la semana pasada, que era bastante habitual, ¿no? Bien, interesante de este libro, lo que es interesante de este libro sobre todo es que en cada una de las secuencias a doble página encontramos dos textos, uno en minúsculas y otro en mayúsculas. En mayúsculas tenemos el poema en sí, es decir, un poema que está pensado para que una madre o un padre se lo lea a un niño o una niña. Bien, que refleja distintos momentos. Por ejemplo, el momento de acariciarlo, el momento de sostenerlo frente a tu cara, el momento de darle de mamar, etc. Hay muchos momentos en este libro. Pero en este texto, así en minúsculas, tenemos unas instrucciones que funcionan a la manera de acotaciones teatrales y esas instrucciones van dirigidas al padre o a la madre para que sepa cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, para cantar y susurrar acompañando el sueño. En otra, por ejemplo, dice, para cantar mientras vas meciendo al niño, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues obviamente tenemos un libro que está formado por varios poemas, es decir, que están centrados en momentos distintos de la vida de un niño o una niña, que están pensados para leerlos a los niños y a las niñas, obviamente cuando son bebés, pero que además incluyen esta información suplementaria que permiten que un mediador, en este caso que es el padre o la madre, los pueda poner al servicio de los niños o de las niñas. Obviamente esta poesía es una poesía que funciona, este libro de poesía, por ejemplo, está pensado para el contexto familiar. Funcionaría muy mal, por ejemplo, en el aula, pero es un tipo de manifestación que está presente y, como digo, son distintos poemas. Bien. Otros libros interesantes a este respecto, por ejemplo, el libro El pájaro suerte. El pájaro por suerte es un conjunto de libros en el que todos los poemas están centrados en figuras de pájaros, ¿vale? Todos, por eso se llama El pájaro suerte. Pero son poemas, pasa aquí también, como veis, ¿no? Bien, esto también pasa un poco en Avezó. Avezó es un libro que ya hemos visto, es un libro de letra ligada, por lo tanto es un libro para primerísimos lectores, es decir, para un primer lectorado que empieza ya a desentrañar el sentido y que además son poemas rítmicos de versos en arte menor, centrados en los animales, ordenados por orden alfabético porque es también un alfabeto y que por lo tanto tienen toda esta serie de elementos facilitadores que permiten que empecemos a leer con. Este es un libro que sería muy versátil porque es un libro que funciona muy bien leído con y leído a
los niños y las niñas, pero que a partir de cierto momento puede empezar a descifrar e incluso a memorizar, porque son poemas que se memorizan rápidamente y que dan un paso más respecto a la colección de la Cuna de la Luna. Tienen más contenido, son más largos y al final los niños y las niñas los pueden memorizar. O, por ejemplo, otro libro que es muy bonito, que es precioso, que lo acaban de reeditar, estuvo descatalogado mucho tiempo, que es Rimas de Luna, que es un libro ya clásico de Antonio Rodenas, con ilustraciones de Asun Balzola, en el que está centrado sobre todo en los momentos que tienen que ver con irse a la cama y conciliar el sueño de los niños, ¿no? Vemos aquí un poema, por ejemplo: mira la luna, no tiene cuna. La jardinera con flores tiernas trenzará una para que duerma. Otra vez tenemos la letra ligada y lo que me maravilla de este libro es la capacidad de expresar un lirismo muy delicado, pero a través de muy pocos elementos, con un lenguaje muy sencillo y que es perfectamente comprensible, ¿no? O por ejemplo esta de aquí, ¿no? Siguiente: que baje la luna hasta mi ventana, que su luz se meta dentro de mi cama, que luego se acerque y roce mi cara, que muy despacito pueda yo abrazarla. Un momento de tal intimidad y tan importante en la vida del niño como es irse a dormir, expresado con esta delicadeza y con este anhelo de que algo de luz se meta dentro de nuestra cama cuando estamos luchando contra nuestro miedo a la oscuridad, creo que no se podría expresar de mejor manera como lo hace aquí Antonio Rodenas. Veis que además es un libro formado por varios poemas, pero es un libro formado por varios poemas que están pensados directamente para un lector o una lectora infantil. Es decir, que no es que sea una adaptación, sino que está pensado directamente para ellos y que incluso la tipografía ya está dirigida a un lector o una lectora muy concreto. Bien. Retomo la última pregunta para terminar. Luego después en el turno de preguntas mostraré más libros y haremos un poco, abriremos un poco. ¿Existe la poesía para la primera infancia? Y si es así, ¿cuáles son sus rasgos principales para terminar? Bueno, los rasgos principales de esta poesía podemos decir que son los siguientes. En primer lugar, podemos decir que hay una variedad de materiales poéticos. Es decir, parece mentira que en una franja tan estrecha que está ligada solamente a unos años haya tal variedad de Yo creo que hemos visto que disponemos de varios tipos de libros. Claramente esto tiene una razón, es un momento muy corto de la vida, pero es un momento que se produce un desarrollo muy amplio, ¿no? Y es el momento en el que la lectoescritura comienza a desarrollarse y por lo tanto empezamos a desarrollar unas destrezas que nos hacen que de un año para otro cambie muchísimo, ¿no? Bien. Otro de los elementos fundamentales es que la ilustración es muy importante, que la ilustración no es algo, como digo, decorativo. Espero haberos convencido con todo este desarrollo, pero por ejemplo, en la colección de la Cuna de la Luna vemos que la ilustración no es para nada decorativa, sino que es algo que tiene que formar parte del libro y esa literalidad y esa redundancia es también fundamental. O por ejemplo, cuando encontramos adaptaciones de poemas, ¿no? Adaptaciones de poemas como I Carry Your Heart With Me, como Canción de Fer Camí, el hecho de que haya unas ilustraciones que concreten ciertos sentidos del texto que son demasiado generales, porque obviamente la lírica es un género más complicado al principio de leer que la narrativa, hacen que esa ilustración funcione como punto fundamental para que podamos permitir una lectura. Bien. Otro aspecto importante también es la importancia de las adaptaciones, es decir, el hecho de que hay determinados poemas que sin esta adaptación, sin ilustrarlos, sin convertirlos en un álbum, probablemente los niños y las niñas tardarían mucho en conocerlos. Y a través de estas adaptaciones tienen un primer contacto con la poesía adulta, por así decirlo, con la poesía de autores que probablemente no conocerían de otra manera y que tardarían mucho en leer. Es una manera de acercar esos poemas, ¿no? Yo creo que es importantísimo que eso se produzca, ¿no? Otro aspecto importante es que, como os habéis fijado, la naturaleza en la infancia son los temas principales, es decir, la experiencia infantil, como vemos por ejemplo en Rimas de Luna, como vemos por ejemplo a veces incluso en El pájaro suerte, como vemos incluso en la colección de la Cuna de la Luna, está muy presente, o en los álbumes maternos, donde esa experiencia infantil está ligada a los primeros vínculos, a los que tienen que ver con la maternidad. Y la naturaleza que siempre está ahí, de una manera u otra, como habéis visto, a través de ilustración, a través de elementos simbólicos, a través de libros que se centran en ella como de manera protagonista, pero casi siempre está presente. Vale. Y finalmente, lo interesante de todos estos libros es que constituyen la base de la educación poética, es decir, es el primer contacto que tienen los niños y las niñas con un género literario que es la poesía, más allá de la lírica popular, es decir, el primer contacto escrito, el primer contacto gráfico, libresco, con un género que es la poesía y que desgraciadamente no formará parte de su vida porque digamos que más adelante leemos más
narrativa. La literatura infantil se centra más en potenciar la narrativa, pero que está ahí y que durante la primera infancia, como veis, cobra un cierto protagonismo y que además se metamorfosea en libros de distinto tipo. Bien, con esto termino la presentación sobre la poesía para la primera infancia. Espero que haya quedado claro que la poesía para la primera infancia existe, y no solo existe, sino que cobra diversas formas y que se manifiesta de diversas maneras. Un saludo y nos vemos en clase dentro de unos minutos.